grande separarse y traer una palabra que venga del corazón de Dios para nuestras vidas. Yo creo que en esta mañana el Señor ha puesto palabra en mi boca para cada uno de los que estamos en este lugar. Vamos a ponernos de pie para así honrar la palabra del Señor. Y vamos a estar leyendo en el libro de Isaías 45. Los que tengan Biblia me pueden acompañar, por favor, y si no, aquí tenemos nuestras pantallas. Isaías 45. Cuando lo tengan con un amén iniciamos. Ay, bien, no te preocupes. Amén. Así ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí, aunque tú no me has conocido, para que sepas desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Amén. Se pueden sentar. Y si le pondremos un tema a la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para esta preciosa mañana, es que Dios es quien llama a sus ungidos. La historia nos habla en el libro de Isaías que el profeta Isaías habla de un hombre llamado Ciro. Isaías está hablando de un hombre que es persa, es de otra nación, le sirve a otros dioses. Este hombre no conocía a Dios, mas sin embargo Dios estaba pendiente y tenía propósito con él. Este hombre, por su estilo de vida, era uno de los príncipes, era un gobernador, era un rey. Y este hombre, Dios tenía un propósito con él. Tenía un llamado eterno sobre su vida. Tenía una comisión Dios con este hombre, mas sin embargo este hombre no le conocía. Dios había determinado hacer cosas maravillosas hasta a través de Ciro. Pero Ciro, según los escritos, era un hombre pagano. Y este hombre servía a otros dioses, pero había propósito de Dios. Y me llama la atención que el Señor a través de los tiempos ha visto a hombres naturales que no le conocen, que no lo están buscando. Ha fijado sus ojos en ellos y ha puesto propósito en su vida. Ha visto a personas en la historia de los tiempos que no sabían que el Dios de los cielos tenía propósito con ellos, pero Dios había marcado en ellos un destino profético. Dios había marcado en ellos una historia nueva. Dios había marcado en ellos un camino diferente a lo que ellos conocían. Y hablando de esto, parece como si volviese años atrás y mirara en mi propia vida que había un desorden hasta que Cristo puso propósito en mí. Y creo que mientras estoy hablando esta palabra, puede ser que muchos de nosotros nos identifiquemos con lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Pero ¿qué estaba pasando con Ciro? Ciro estaba en medio de sus conquistas. Ciro estaba conquistando reinos. A Ciro la vida le estaba yendo bien.
Todo estaba avanzando en derredor de él, porque había un destino, pero él no lo conocía. Había un propósito en su vida, pero él no tenía entendimiento. Dios lo había sellado, lo había ungido, pero él no sabía que Dios estaba en medio de él. Y vemos que este hombre, a través del propósito de Dios, pudo encontrarse con el Dios verdadero. A tal punto que, habiendo conocido a Dios, habiéndose familiarizado con hombres como Daniel, que estando en medio de su reino, habiendo él puesto un gobernador sobre la ciudad de Babilonia, llamado Darío, nos cuenta la palabra de Dios que allí había un hombre llamado Daniel, que eran de los deportados de Judá y de Israel. Y dice que este hombre había guardado la ley de Dios y había guardado los preceptos del reino de los cielos, a tal punto de que estuvo completamente en los gobiernos babilónicos. Mientras Babilonia estaba y había sujetado la ciudad, este hombre guardó los mandamientos de Dios. Pero había algo en Daniel que era diferente a los demás. Y es que Daniel no comía cuento, vamos a decirlo de esta manera, con el tiempo de Dios. Pero dice que se levantaron en el reinado de Darío hombres perversos. Y en medio de esto le dijeron: Señor, es que no puede haber nadie que adore otra cosa que no sea a ti. Porque yo quiero que tú entiendas que cada vez que Dios quiere hacer algo contigo, lo que quieren comprometer es tu adoración. Lo que quieren comprometer es tu búsqueda con Dios. Lo que el diablo quiere comprometer es tu integridad delante de Dios. Y cada vez que el Señor tiene propósito eterno con la vida de una persona, mira su vida y te vas a dar cuenta que todo lo que está en su derredor va a querer hacer que él deje de adorar al Dios que él le sirve. Y Daniel, estando en aquel lugar, dice que este hombre tenía horas acordadas para ir a la presencia de Dios. Y habiendo visto a Daniel orando a su Dios, y no orando al Dios de Babilonia, ni al Dios de los persas, dice que se había levantado un edicto de que todo hombre que no adorara al Dios de los persas tenía que ser llevado a un foso de leones. Y allí estaba la vida de este hombre llamado Daniel comprometida. Este hombre estaba comprometido porque él sabía que no iba a adorar a ningún Dios aunque su vida se viera en riesgo. Y es echado este hombre en el foso de los leones. Mas sin embargo la Biblia dice que los leones, aparenta ser que Dios le quitó el hambre, le cerró la boca. Y allí comienza la historia de un hombre llamado Darío, que se da cuenta de que el Dios que Daniel le servía era el Dios verdadero. Este hombre había venido de otra tradición. Ellos adoraban al Dios del sol, el Dios del fuego. Ellos adoraban al Dios de la perfección, y según ellos el Dios que ellos adoraban estaba en contra de todo lo que era maldad. O sea que parecía ser muy bueno la historia de este Dios. Parecía ser el Dios perfecto porque no iba con lo mal hecho. Pero detrás de ello había adoración pagana. Detrás de lo que ellos hacían, habían cultos que parecían ser buenos, pero no eran buenos. Hasta que este hombre se da cuenta que hay un Dios en la tierra que es verdadero y perfecto. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer a que camine bajo su diseño perfecto, lo que va a pasar en su vida es que va a haber un caos al principio, pero luego este caos te va a llevar al destino profético que Dios marcó para ti. Aparentemente, si hablamos de Moisés, nos damos cuenta que estaba Moisés en un momento apacentando. En el libro de Éxodo, en su capítulo 3, verso 2, estaba Moisés apacentando las ovejas de Yetro, su suegro. Este hombre había sido un hombre nacido, criado en el palacio. Este hombre había estado en Egipto, fue criado en el palacio.
comió la mejor comida del palacio, vistió los mejores vestidos. Este hombre era un hombre de posición en aquel lugar. Pero acontecieron cosas en medio de su vida que lo llevaron a estar huyendo, que lo llevaron a salir corriendo. Y estaba Moisés en aquel lugar, luego de haber corrido de lo que parecía para él ser su vida. No estamos hablando de que un niño salió de Egipto, estamos hablando de un hombre de 40 años formado. Y este hombre salió de aquel lugar y estaba ya aparente ser viviendo una nueva vida. Pero en Éxodo 3 comienza a cambiar la historia. Allí en Éxodo 3 vemos a un hombre que está apacentando las ovejas de Yetro, y parece que en medio de aquel desierto comienza a escasear el alimento. Y en el único lugar que había alimento era en un monte llamado Oré, el monte de Dios. Y hasta aquel lugar llega Moisés. Hasta aquel lugar llega este hombre. Este hombre tenía una promesa, pero ya la tenía olvidada. Este hombre tenía destino, pero parece que ya para él su destino era ser un pastor en aquel lugar. Este hombre tenía una asignación de Dios, pero ya lo que Dios había dicho de él, para él estaba olvidado. Y dice que estando allí, apacentando las ovejas de Yetro, su suegro, ve como una zarza estaba encendida en llamas. Pero en esta zarza había un fuego que no consumía ni siquiera una hoja. Y dice que aquella visión le llamó la atención. Y él se mueve y se acerca a la gran visión. Porque es que cuando Dios tiene propósito contigo, tu vida va a parecer que hay algo que te va a llamar la atención. Cuando veas algo que te llame la atención de parte de Dios, no te quedes en el mismo lugar. Cuando sientas que Dios está haciendo algo en un lugar, no te quedes sentado, comienza a moverte. Cuando veas que Dios está haciendo algo en medio de tus caminos, no te quedes como que no es contigo. Tienes que accionar a lo que Dios está hablando. Tienes que accionar a lo que Dios está diciendo. Tienes que accionar, porque podría ser que es la oportunidad de Dios para tu camino. Hay gente que se ha visto con Dios y no ha pasado nada porque ellos no han tomado la decisión correcta. Hay gente que ha tenido a Dios en medio de su casa. Han tenido una visitación de Dios y solamente le queda el cuento de que vieron que Dios estaba en casa, pero ellos no tomaron la asignación correcta. La Biblia dice que cuando Dios se le presenta al muchachito llamado Samuel, Dios le habla a Samuel y lo llama. Y gracias a Dios que había un Elí en aquel lugar que le dijo a Samuel: si vuelves a escuchar la voz, si vuelves a escuchar esta voz, no te quedes tranquilo. Dile, habla con él y dile: heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Porque hay un momento donde Dios está visitando tu vida, pero por tú no ser entendido en los tiempos, no vas a poder ver a Dios obrar en medio de tus caminos en el momento correcto de Dios. Porque hay un momento donde Dios te está llamando a que camines, pero muchos de nosotros nos quedamos parados. Porque hay un momento donde el Señor te está llamando porque tiene algo grande contigo. Y Dios no te está llamando simplemente para que veas a Dios, sino para que camines en el diseño que Dios ha marcado sobre ti. Y la Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron una visitación de Dios y no se quedaron igual. En la Biblia hay un hombre llamado Gedeón. La Biblia dice que el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón, y cuando llama a Gedeón, le llama Gedeón, varón esforzado y valiente. Pero estamos hablando de un hombre que está oculto en una cueva. Pero este hombre no se quedó en el mismo lugar. Este hombre le dijo al Señor: si es verdad que eres tú que me estás llamando, y si es verdad que tienes una asignación conmigo, espérame aquí, porque yo voy a ofrecerte una ofrenda al Señor. Porque yo quiero que lo que el Señor está diciendo conmigo tenga un cumplimiento en mi vida. Cuando veas a Dios en medio de tus caminos, cuando veas a Dios en medio de tu casa, no te quedes igual. Comienza a caminar diciéndole a Dios: yo voy a pactar delante de ti. Yo voy a pactar con una actitud de alabanza delante de ti. Yo voy a pactar yéndome a tu presencia, Señor. Yo voy a pactar haciendo que otros se levanten y puedan conocerte. Yo voy a pactar haciendo que muchos conozcan que de verdad hay un Dios en los cielos.
y Ciro, perdón, la Biblia dice que no le conocía. ¿Por qué tengo que volver a Ciro? Porque muchas veces estamos adorando a Dios, pero todavía no le conocemos de corazón. Porque muchas veces tenemos por olvidado las experiencias del cielo en nuestra vida. ¿Cuántas experiencias has tenido con aquel Dios eterno que quiere tener propósito, que tiene propósito contigo? ¿Cuántas veces has sentido la mano de Dios que ha venido sobre tu vida y ha puesto destino sobre ti? ¿Cuántas oraciones has hecho y has visto la contestación de Dios en medio de tus pasos? ¿Cuántas veces Dios se te ha presentado como Dios? ¿Cuántas veces has sentido la unción del Padre sobre tu vida? Esta es una mañana para que tú te recuerdes de que el Dios que te llamó tiene propósito contigo. Esta es una mañana de que Dios quiere que tú entiendas que no solamente eres alguien más en medio de este tiempo, que sobre ti está la mano de Dios y sobre ti Dios quiere hacer cosas grandes, que sobre ti está la mano del Señor y sobre ti el Dios que te llamó quiere hacer cosas maravillosas. Pero ministro, es que yo te entiendo y es verdad lo que estás diciendo. Yo sé que Dios tiene propósito conmigo, pero es que en medio del camino me han golpeado demasiado. Pero es que en medio de mis pasos la gente me ha menospreciado. La gente no ha creído en lo que Dios dice a través de mí. La gente no está confiando en el llamado que tengo. La gente no está confiando en qué va a hacer conmigo. Y cuando hablo de esto me recuerdo de un jovencito llamado David. Y la Biblia dice que hasta que este joven no entró en la casa, no hubo banquete. La Biblia dice que hasta que este joven no llegó a la casa, porque era el joven que tenía la promesa de Dios, no hubo banquete en la casa. El profeta visita esta casa, pero hasta que el ungido de Dios no llegara, nada iba a pasar. El profeta visitó el lugar, pero hasta el que tenía la palabra profética no llegara, nada iba a acontecer. Yo no sé dónde Dios te ha mandado tantas veces. Y el Señor lo que pone en mi corazón a decirte es que hasta que tú no entres en la casa, hasta que tú no entres en aquel lugar, hasta que tú no te pongas en la posición que Dios ha dicho de ti, nada va a acontecer. Y parece que hay personas que están esperando porque el ungido entre a la casa. Parece que hay personas que están esperando porque el que tiene la palabra profética comience a caminar. Parece que hay gente allá afuera que está esperando que tú creas que Dios te llamó y que tú creas que Dios va a hacer cosas contigo. Voy a hablar de muchas, en el poco tiempo, de muchas historias bíblicas. Tenemos un hombre llamado Jefté. La Biblia habla de Jefté y cuenta la palabra de Dios que Jefté es el primero de 4 hermanos. O sea que es el primogénito. Pero acontece algo en la historia de este hombre. Y es que este hombre no es hijo del papá y la mamá de la casa, sino que este hombre es hijo del papá y de otra mujer. Pero es el primogénito de la casa. Y la Biblia cuenta que a Jefté, cuando sus hermanos crecen, lo sacan de la ciudad, lo sacan de su casa, le quitan su heredad. Y este muchacho tiene que irse a vivir a las cuevas. Y allí en las cuevas la palabra de Dios nos enseña que este hombre levanta el primer trabajo de seguridad registrado en la Biblia. Seguro, Jefté, tu dinero está seguro. Y dice que él estaba en el desierto y en medio del desierto las personas que iban a pasar por el desierto utilizaban a costa de algo a estos hombres que vivían en cuevas para que las pertenencias que ellos iban a cruzar de un lugar al otro por el desierto estuvieran seguras. Pero la palabra de Dios nos enseña que Jefté, en un momento, la ciudad entra en guerra
Y no hay un hombre esforzado, no hay un hombre experimentado, no hay un hombre ungido por Dios que pueda defender aquella ciudad. Y cuenta la historia, cuenta la palabra de Dios, que los ancianos se ponen a una y me envían a buscar a Jefté, al menospreciado, al que le quitaron su heredad, al que aparentemente lo echaron fuera de la ciudad. No solamente lo hicieron sus hermanos, sino que aún la gente del pueblo se puso a una. A Jefté, Dios lo pone como caudillo, Dios lo pone como juez por encima del pueblo. Y la Biblia dice que a través de él Dios conquista y él vence en la batalla. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que no te fijes en lo que puedan hacer la gente contigo. Que no pongas tu mirada en lo que está pasando allí afuera. Que no pongas tu mirada en lo que puedan decir de ti. Te estoy diciendo en esta hora que pongas la mirada en el Dios que te llamó, porque Dios va a hacer cosas grandes contigo. Que aún te veas en las cuevas, no pongas tu mirada en el lugar donde estás. Pon tu mirada en el lugar donde Dios te quiere llevar. No pongas tu mirada en lo que está aconteciendo alrededor de ti. Pon tu mirada en el Dios que quiere y tiene propósito contigo. Y en una ocasión dije que no hay tiempo para perder el tiempo. Y cuando nos vamos a situaciones almáticas del alma, entonces nos convertimos en alguien que está caminando pero herido, que está avanzando pero no tiene un norte, porque le ha permitido a las heridas del alma ser más fuertes que el llamado que Dios ha hecho con ellos. Y hablando de heridas del alma, tengo que hablar de David. La Biblia dice que David, pastor, estaba siendo perseguido por Saúl. Y el tema de lo que estamos hablando es cuando Dios llama a un ungido. Amén. David estaba siendo perseguido por Saúl. Y en medio de su persecución, este hombre en un momento, estando en una cueva, se encuentra con el hombre que lo está persiguiendo a su lado. El hombre que lo está persiguiendo no lo está viendo. El hombre que lo está persiguiendo no lo está percibiendo. Él sabía que era Saúl que estaba allí. Él sabía que era un hombre desechado que estaba en ese lugar. Él sabía que allí estaba el hombre que tenía la posición que Dios le había dicho que era de él. Escuchen esto. Pero David dijo una palabra. David dijo: líbreme Jehová de que yo toque a un ungido suyo. Y que cuando tenemos un sello de parte de Dios, hay cosas en nuestro camino que van a aparecer y que no están bien, pero Dios está librando de aún en medio donde tú no sabes lo que está pasando. Dios te está librando aún en medio de las circunstancias. Dios te está librando aún en medio de la persecución. Y señores, hay que ser claro, estamos en medio de una persecución en este tiempo. Estamos en medio de un sistema que nos está persiguiendo y nos quieren cambiar el diseño que tenemos. Estamos en medio de una adoración a otros dioses que parecen no ser nada. Estamos en medio de una condición que está pasando en nuestro alrededor, que está impulsando a muchos a caminar fuera del diseño de Dios. Pero cuando estás ungido por Dios, pero cuando Dios puso sus ojos sobre ti, pero cuando el Señor dijo que iba a hacer cosas grandes contigo, nada puede sacarte de lo que Dios ha determinado hacer. Nada puede desviar a un hombre que tiene llamado, a una mujer que tiene llamado. Nada puede corromper a uno que ha decidido en su corazón seguirle a Él. Nada puede quitarte el lugar que Dios te dio. Cuando Dios llama a sus ungidos, los llama para que ellos puedan ser
el portavoz de las buenas nuevas. Cuando Dios te llamó fue porque tú tenías propósito en Él. No menosprecies el don de Dios en tu vida. No menosprecies lo que parece para ti ser pequeño, es mucho en las manos del Señor. No le quites lugar a lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Si Dios te llamó para adorar, adora. Varón, pero es que yo no canto bien, adora. Si Dios te llamó para que hablases de Él a otros, como evangelista, evangeliza. No quieras tener un canal, y es bueno proyectarlo de Dios. No quieras ir a lo grande si primero pasar por lo pequeño. Confía en Dios y Él hará. Búscalo de corazón y en el momento menos esperado Él se va a manifestar a favor de ti. No pongas tu mirada en las cosas de este mundo, dice la palabra del Dios. Más bien poned tu mirada en las cosas de arriba. Haz que cada día de tu vida tenga sentido. Y sí, vamos a tener persecución. Y sí, muchas cosas se van a levantar en contra de nosotros. Y sí, en un momento vamos a tener que caminar con heridas. Pero sigue caminando. Porque el Dios que te llamó va delante de ti. Hay gente en este lugar hoy que piensan que Dios lo abandonó. Que piensan que el Señor se olvidó de ellos. Hay gente en este lugar hoy que piensa que su propósito terminó en esta tierra. Pero yo hoy de parte de Dios te digo, el Señor está contigo. Y así como Él le dijo a Ciro, lo llamó su ungido aunque él no lo conocía. Le dijo que ninguna de las puertas por las que él entraría se iban a cerrar. Le dijo que lo había edificado para quebrantar puertas de bronce y cerrojos, para edificar y construir, para restaurar. Este es el tiempo de iglesia de que nos demos cuenta que el Señor nos está llamando a más de lo que somos. Este es el tiempo de que volvamos a los preceptos de Dios, de que caminemos bajo lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Yo añoro ver el día, ese gran día en que nosotros podamos entender de qué estamos hechos en esta tierra. Y nosotros somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Y cuando te digo que somos un espíritu, es que tú eres más esencia de Dios que de este mundo. Es que tú eres más de Dios de lo que tú te imaginas. Aprende a conectarte con el diseño de lo que Dios te llamó. Si Dios te llamó para que tomes una funda de comida y la lleves a alguien, entonces hazlo. Si Dios te llamó para que tengas una sonrisa en tu rostro y le digas a los otros, Dios te bendiga, hazlo. Si Dios te llamó para construir matrimonios en destrucción, hazlo. Si Dios te llamó para que los jóvenes puedan recibir lo que ellos necesitan, hazlo. No detengas el ungimiento que tienes, aunque no se parezca al de los demás. No detengas el llamado que tienes, aunque no parezca ser grande para ti. No necesitas tener una palabra profética en tu boca. Necesitas creer que eres un instrumento de Dios. Y si yo tomara a cada una de las personas que estén en este lugar hoy y le diera una oportunidad de contar el testimonio de donde Dios lo sacó, podríamos hacer cientos de libros de edificación, de levantamiento. Porque cada uno de ustedes es una experiencia vivida con Dios.